Muy bien, vamos a comenzar entonces a continuar con esta clase 6 sobre psicología precientífica para transitar la segunda parte que nos quedó pendiente. Recuerdan ustedes, vamos a hacer un breve repaso porque algunas de las cuestiones que vimos en la primera parte de la clase las vamos a retomar ahora. Estuvimos haciendo una introducción a lo que sería para nosotros la psicología precientífica. Estamos trabajando en los textos de Heybreeder, Edna, el capítulo sobre psicología precientífica, y el de la profesora Tomasi sobre su trabajo de descripción. Esas son nuestras dos referencias. Hicimos una breve introducción al concepto de psicología precientífica tal como la propone Heybreeder, y luego ya nos metimos en esta presentación lineal en el tiempo, recorrido histórico de los antecedentes de lo que nosotros denominamos las escuelas de psicología. Estamos haciendo un recorrido en la antigüedad, lo hicimos en la primera parte, de algunos filósofos y pensadores, de los tantos que Heybreeder nos describe en ese capítulo. Elegimos 4: Heráclito, Demócrito, del periodo presocrático, de la filosofía griega, y Platón y Aristóteles del periodo socrático. Vamos a continuar ahora en esta segunda parte con algunos pensadores, 4 pensadores también, de la modernidad, filósofos de la modernidad. Entonces vamos a ver a Descartes, Locke, Kant y Herbart. Retengamos, porque van a aparecer nuevamente las ideas de algunos de los filósofos griegos que vimos, retengamos el planteo de Platón de los dos mundos, un mundo ideal y el mundo sensible, con sus características tal como las presentamos en el encuentro anterior. Eso lo vamos a retomar. También vamos a retomar, que ya lo habíamos anticipado, las leyes o principios de asociación de Aristóteles. Nosotros dijimos que el que situó en el campo del pensamiento las leyes de asociación, que las descubrió, las postuló, fue Aristóteles, pero después vinieron autores que las fueron modelando, perfeccionando, agregando cosas a este concepto de leyes de asociación. Entonces lo vamos a retomar en el pensamiento de Herbart, cómo él le da una nueva vuelta de tuerca a esta postura para ver el funcionamiento mental que nos propuso Aristóteles. Entonces esas cuestiones las vamos a ir conectando, para que ustedes vean también lo que siempre decimos, y es muy importante, que en ciencia, como en muchas otras cosas, pero en ciencia, los conceptos tienen una historia. Nadie, ningún creador, ningún fundador de movimientos de pensamiento, de lo que fuere, empieza de cero. Siempre se apropia de cosas, inevitablemente, de conocimientos, se apropia de conocimientos que otros ya estuvieron trabajando. Así avanza la ciencia. De manera interconectada. Una cosa con la otra, se van recuperando, cosas que en un momento histórico no tuvieron sentido y quedaron guardadas en un cajón, luego alguien las desempolva siglos después y se da cuenta de que ahí está el germen de una idea que, nadie la tuvo en cuenta y después se vuelve en un acto revolucionario del conocimiento. Bien, eso también venimos haciendo en la medida de lo posible, tratando de mostrar ese movimiento dentro de la ciencia. Es muy interesante. Y no solamente pasa en psicología, sino en todas las disciplinas. Todas las disciplinas tienen esa evolución histórica de sus conceptos. Y a veces se cruzan de una disciplina a otra, lo cual lo vuelve más apasionante todavía. Bien, vamos entonces, ahora sí, a iniciar de lleno esta segunda parte
modernidad, filósofos de la modernidad que nosotros nos resultan de referencia productivos para después las escuelas de psicología, para lo que pasó en las escuelas de psicología, de dónde viene. Descartes. Bien, filósofo francés, René o Renato Descartes. Tenemos que ubicar acá la fecha, 1596-1650, estamos en el inicio de la modernidad. Este señor es uno de los pilares, junto con tantos otros como Newton, Galileo, Leibniz, que fundaron la modernidad, los padres de la modernidad, los que sentaron las bases y nos dijeron, la ciencia tiene que ir por acá, hagamos esto, hagamos lo otro. Después de la Edad Media, esta es la gente que aparece como referencia para una nueva época, la época de la ciencia, de la naturaleza y la experimentación. Una nueva manera de ver el mundo, de concebir el mundo, de abordarlo, de interpelarlo, de producir conocimiento acerca del mundo y del hombre también. O sea, una nueva cosmovisión, ya no la religión cristiana de la Edad Media. El hombre tiene ahora que valerse por sí mismo y está solo en el mundo. Está huérfano, como dicen algunos autores, en la modernidad. Arranca huérfano y tiene que construir más allá de las escrituras, que eran la referencia en la Edad Media, tiene que construir un nuevo relato. Ese nuevo relato va a ser la ciencia moderna, que después lo va a heredar la psicología, porque la psicología construye también su relato acerca de los temas psicológicos desde la ciencia moderna, es decir, desde acá. Entonces tenemos que conocer a esta gente porque influyó sobre todo el conocimiento posterior, sobre cómo se estructuraron las disciplinas científicas a partir de este siglo XVI, XVII. Esto es un proceso muy lento. Vemos también acá otra cuestión muy interesante, que es cómo van evolucionando los selfies a lo largo de la historia. Pasamos de un modelo de mármol, duro, rígido, en un solo color, a un modelo pictórico, ya un poco más dinámico, más cercano a la realidad, con colores, expresiones. Y bueno, así van también los selfies evolucionando a lo largo de la historia. Bueno, vamos entonces a Renato Descartes. Plantea una concepción dualista del hombre. Sí, el dualismo, siempre el dualismo, dos. Siempre dos. Fíjense ustedes esta cuestión de la polaridad en el pensamiento. Platón, antes Lagash, pero desde otra perspectiva, ¿no? Humanismo, naturalismo, Platón, mundo de las ideas, mundo sensible. Acá viene Descartes, dice dos de vuelta. Y van a ver ustedes que siempre tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo es este dos? Esta concepción binaria, dualista de Descartes. ¿En qué consiste? Bueno, el ser humano. ¿Qué tenemos del ser humano? Dos partes, dualismo. Él dice, la llama así, sustancia extensa, sustancia pensante. En Introducción a la Filosofía ustedes van a pasar por este autor y lo van a ver en detalle. Así que yo estoy nombrando cosas que después ustedes van a profundizar. Las nombro porque son referencia cuando uno pasa por este autor, así que son palabras, conceptos técnicos que ustedes tienen que incorporar en su lenguaje. Así lo llamaba, sustancia o la cosa extensa y la cosa pensante. Res extensa, en latín, res pensante. Cosa extensa, cosa pensante. O sustancia. ¿Qué es la sustancia extensa en el ser humano para Descartes? Y la va a identificar con el cuerpo. Cuerpo biológico. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y la sustancia pensante con la actividad mental, la mente. Vamos entonces a ampliar un poquito esto en la próxima diapositiva y a ir caracterizándolo. Descartes. Bueno, tenemos el cuerpo, tenemos la mente, y acá le empezamos a agregar términos, esquemáticamente de nuevo, para hacer hablar la propuesta de Descartes dualista. La hacemos hablar. Entonces, lo primero que detectamos en el pensamiento de Descartes es que estos dos términos interactúan. No es que uno va por un lado, el otro por otro, caminos separados y no hay puente. No, se conectan, interactúan.
hay un ida y vuelta entre el cuerpo y la mente. ¿Cómo caracteriza el cuerpo? Mecánico, funcionamiento mecánico. Esto es muy importante, porque esto es, ya es una palabra que habíamos anticipado, la raíz de lo que va a ser el mecanicismo, una concepción mecanicista del cuerpo. Ya lo dijimos la vez pasada, estamos en la época de los relojes con un modo de funcionamiento mecánico precisamente, ¿no? El mecanismo de relojería aparece y se perfecciona en esta época. Ese es el modelo que está dando vuelta en la sociedad, en la cultura, donde la ciencia y el conocimiento empieza a descubrir la cuestión de lo mecánico de los objetos y que se pueden fabricar objetos mecánicos. Entonces, desde esta postura, Descartes visualiza el cuerpo o visualiza lo mecánico del cuerpo. Se da cuenta que en el cuerpo hay cosas que funcionan de manera automática, como los autómatas. Hoy vivimos rodeados de eso, y es un poco consecuencia de esta modalidad de pensamiento. Input, output, estímulo, respuesta. Y en el medio hay un mecanismo automático. Entonces, funcionamiento mecánico para interpretar el cuerpo. Y acá viene un concepto que va a migrar después a la psicología, sobre todo a las psicologías objetivistas, por eso lo ponemos en color rojo esta parte de Descartes. Si bien él es más racionalista, ahora lo vamos a ver, es del polo azul, tiene sus cositas, como ya nos dijo Lagash, no hay nada puro, acuérdense del Yin y Yang, tiene sus cositas en color rojo. Y esta cosita en color rojo del objeto nos interesa mucho. ¿Qué es, cómo explico lo mecánico del cuerpo? Acto reflejo. El reflejo. Es uno de los que pone ahí sobre el campo del conocimiento, arriba de la mesa, la palabra reflejo. Entonces, visibiliza, pone sobre la mesa esta actividad biológica que es el reflejo. La señala como importante. Vayan por ahí, busquen por el reflejo, dice Descartes. Entonces, esta cuestión del reflejo como herramienta explicativa para lo mecánico del cuerpo, como unidad explicativa, si ustedes quieren, como átomo, allá atrás, ¿se acuerdan? El reflejo después va a migrar a la psicología a través de Pavlov y el reflejo condicionado. Y se va a meter con Watson en la psicología objetiva. Pero empieza acá. No es después, porque uno después va a asociar a Pavlov con el reflejo. Pero no lo inventó, no lo descubrió Pavlov. El reflejo ya se conocía en esa época, la neurología lo tenía muy claro. En la época de Pavlov. Estamos hablando fines del siglo... principio del siglo XX. Principio del siglo XX, Pavlov. Ya lo conocía. Él perfeccionó lo del reflejo condicionado, que después lo vamos a ver bien. Entonces, esto nos queda de Descartes. Pone a rodar la pelota del reflejo en el campo del conocimiento. Esto después va a ser, por supuesto, estudiado. Pero señala ese aspecto mecánico del cuerpo. Y en la mente, dos cosas nos interesan de Descartes que él dice. El tema de que en nuestra mente hay ideas innatas, es decir, que cuando nacemos ya tenemos ideas implantadas en nuestra mente, él dice las puso Dios, bueno, toda una cuestión ahí que después ustedes van a estudiar. Pero queda esto, ¿no? El innatismo. ¿Qué es el innatismo después de psicología? Esta presuposición, este supuesto de que al nacer ya tenemos un conocimiento dentro nuestro, algún tipo de conocimiento. Y él lo va a llamar ideas innatas. Ahí Hebré de dar unos ejemplos de qué son las ideas innatas. Entonces, esta idea del innatismo, ¿por qué? Porque el innatismo después se va a oponer ¿a qué cosa? A lo aprendido. Que van a ser los adversarios de Descartes, los empiristas que vamos a ver ahora, Locke.
El racionalismo, innatista, ideas innatas. Ya venimos con ideas, con conocimiento cuando nacemos. Los empiristas del lado de enfrente. No, nacemos con la mente en blanco, dicen ellos, tabula rasa, mente en blanco. Y después, el aprendizaje y la experiencia y la interacción con el mundo va permitiéndonos incorporar ideas, pero que tienen que ver con las experiencias, no es que las traemos de antes. Entonces, innatismo, aprendizaje. Son dos posiciones que después en psicología impactan muy fuerte, porque marcan muy a fuego algunas teorías. Y por supuesto que hay algunas que combinan las dos cosas, como siempre. Bueno, ideas innatas y la razón, ¿no? En la mente, ¿quién gobierna? La razón, ¿no? El yo racional, que conoce, que se va animando con la ciencia, ¿no? Que empieza a producir resultados, experimentos, nuevos conocimientos, le da seguridad a ese yo racional. Y entonces, el centro de la actividad mental va a ser la conciencia, esta conciencia yoica y racional, que todo lo gobierna, que todo lo entiende, todo lo comprende, lo explica. Y si hay alguna actividad por ahí que no se entiende bien, que puede venir del espíritu, de la religión, del más allá, será tildada de irracional e irrelevante y desechada. No entra dentro del discurso de la ciencia. El discurso de la ciencia se construye en torno a lo racional, a la razón. Ahí construye el yo su fortaleza. Claro, porque habíamos dicho, después de la caída de la religión de la Edad Media, se encuentra huérfano el hombre. Entonces tiene que empezar a buscar, bueno, ¿qué es lo que me da seguridad? Si las escrituras y la palabra revelada ya no va más para explicar el mundo, tengo que explicarlo yo ahora, solito. La herramienta que encuentra es la razón, el conocimiento científico que empieza a construir. Ahí empiezan los viajes, a conocer, ¿no? Los viajes en el mundo, ¿no? Las conquistas, ¿no? Empiezan en esta época, a expandirse Europa. Entonces hay todo un movimiento así de ir hacia el mundo en este periodo. Y eso va a ir fortaleciendo al yo. ¿Por qué remarcamos esto? Como consecuencia del ejercicio de la razón. Porque lo conectamos con algo que ya habíamos visto la vez pasada. Las heridas narcisísticas. ¿De quién? De la psicología, el inconsciente. ¿Se acuerdan? El inconsciente le viene a pegar a este yo racional que se empieza a construir acá. Por eso la tercera herida narcisística la tenemos que venir para entenderla. ¿Por qué es una herida? Porque destrona a este yo racional que empieza en este origen de la modernidad, unos siglos antes. También vamos viendo cómo la psicología, con sus descubrimientos, en este caso el psicoanálisis, impacta en la cultura. En siglos de una posición o un modelo de ser humano. Porque esta es la concepción del hombre, dijimos, dualista, de uno de los padres de la modernidad, que Freud la viene a cuestionar después. Descentramiento, decíamos nosotros. Acá se empieza a centrar el ser humano en esta posición para tener seguridad y fortaleza, como decíamos. Se centra. Después va a venir, unos siglos después, el psicoanálisis, y con el inconsciente va a descentrar esta conciencia, en torno a la cual, por ahora, gravita la actividad mental. Después va a empezar a gravitar sobre el inconsciente, el centro se va a cambiar. Pero vamos de a poquito. Pero acá empieza todo. Empezamos a encontrar el sentido de esta cuestión histórica de los conceptos y de los movimientos que se producen. Psicología precientífica, resumamos Descartes y nos despedimos de Descartes. Lo resumimos en 5 afirmaciones. El cartesianismo de Descartes es dualista. ¿Por qué? Ya lo vimos. El hombre tiene dos dimensiones, mente y cuerpo. Es interaccionista. ¿Por qué? Ya lo vimos. La mente y el cuerpo interactúan entre sí. Es racionalista. ¿Por qué? Porque la razón es la fuente y garantía del conocimiento verdadero. Todo se explica a partir de la razón.
Ya no de la creencia. Eso era siglos anteriores, religión. Creíamos y con eso era suficiente. Ahora no, ahora ¿por qué? Hay que fundamentarlo, la razón, explicarlo, argumentar, todo eso. Ya es una nueva modalidad. Una nueva modalidad de conocer. Innatista. Al nacer ya existen las ideas en la mente. No tabula rasa. No papel en blanco. Eso es empirismo. Ahora lo vamos a ver en la próxima. Esto es innatismo. Y la parte roja, el cuerpo, funciona de manera mecánica. Acto reflejo. Acá lo tenemos. Fíjense que le gana 4-1. 4-1, el azul al rojo. Por eso lo ubicamos en la línea humanista, precursor por sus aportes de las escuelas de tendencia más bien hacia el sujeto. Todo movimiento que tienen que ver con el sujeto. Bueno, bien, vamos a Locke. Locke, el enemigo de Descartes. Siempre acá la cuestión es la pugna, la lucha. También, Locke, 1632, 1704, se opone al racionalismo de Descartes. Locke es inglés. Descartes es francés. Fíjense. Franceses versus inglés. Lo continental versus lo insular. Racionalismo versus empirismo. Siempre hay la polaridad y hay lo dual. Él va a decir, como fuente del conocimiento verdadero, ya no va a ser solo la razón. Él pone el acento en otro lugar. Y va a detectar dos tipos de experiencias que nos proveen y que son garantía del conocimiento. La experiencia sensible y la experiencia reflexiva o racional. Aquella es cartesiana. Pero él le antepone un movimiento previo y dice, antes de pasar por la razón, tenemos que pasar por la experiencia sensible. La ponemos en rojo, no solamente porque él está en rojo y es precursor de las escuelas objetivistas, sino porque, por ser primera, también es la más importante para él. La experiencia sensible. Que tiene que ver no con la razón, sino con los sentidos, con los órganos sensoriales. La información que ingresa a través de los órganos de los sentidos, que nos informa el mundo, que aprendemos, si ustedes quieren, de nuestra experiencia e interacción con el mundo. Luego, dice, viene la razón a modelar y a trabajar sobre ese material. Pero el material primero, y que nos da garantía de que el conocimiento pueda llegar a ser verdadero, tiene que estar en la experiencia sensible. Al principio tiene que haber una experiencia, al principio de todo conocimiento tiene que haber una experiencia sensible. Él lo dice más o menos así. Si tomamos una idea en nuestra mente y la rastreamos de dónde vino, cómo se gestó, cuál es su génesis, su origen, para poder decir o sospechar que esa idea representa un conocimiento verdadero, el origen o la génesis de la misma tiene que ser una experiencia sensible. Tiene que provenir, en algún momento, tiene que estar conectada con el afuera esa idea. La idea, dice, es una sensación que se debilitó. Esa es la síntesis. Una idea, en tanto conocimiento verdadero, es una sensación que se debilitó, que perdió intensidad, podríamos decir. Y fue modelada, bueno, y articulada con otras, atallada en la cocina, pero el ingrediente fundamental tiene que estar acá. Si esto no está, entonces el conocimiento, chao. ¿No? Para nosotros no es garantía de nada. Distinto al racionalismo, que encuentra la verdad en el solo movimiento de la razón. Solo en la confianza de la razón. Es más, Descartes, después, ustedes lo van a leer en las meditaciones, va a decir que los sentidos engañan. La actividad sensorial es fuente de engaño y por ahí nos perdemos. Dice, dejemos eso de lado, dice Descartes. Razón pura. Y la razón, ahí encontraremos la verdad. En la lógica. En el pensamiento puro. Otra posición. Bien, entonces, experiencia sensible, acá está el aprendizaje, ahí está el innatismo.
Aprendizaje, ¿por qué? Porque viene de la relación que tenemos, mediatizada por los órganos sensoriales, por los sentidos, esa relación que tenemos con el mundo. La interfase entre el organismo, el cuerpo biológico, y el mundo son los órganos sensoriales. Es muy importante eso de los órganos sensoriales, porque nosotros ya lo habíamos visto en el capítulo 1 con Lagash, y lo vamos a volver a ver en la clase que viene, que los órganos sensoriales son la previa del ingreso de Wundt al laboratorio de Leipzig. El estudio, la fisiología de los órganos sensoriales, la psicofisiología, lo que nosotros llamábamos, es decir, cómo es la actividad perceptiva, estudiar los órganos sensoriales para ver cómo reaccionan y cómo funcionan cuando percibimos, todo el conocimiento que se va a generar ahí, en ese territorio del cuerpo, todo eso, allá por principios, mitad del siglo XIX, 1800-1850, todo el conocimiento que la ciencia genera ahí, y los métodos, ¿no? Y todo lo que reflexione, eso va a preparar para que surja la primera escuela de psicología científica. Así que focalizar, como hace este autor, hacer foco en la experiencia sensible es preparatorio. Muy lejos todavía de la psicofisiología, pero dice, hay que darle bolilla a esto. Hay que ir por los sentidos. Marca el camino. Distinto de Descartes que dice, no, razón, otro lugar. Dos lugares distintos. Esto también lo van a ver en filosofía, no nos quedamos mucho acá. Marcamos estos dos movimientos porque después esto produce impacto en la psicología de manera directa, y lo vamos a ver. Y para que entendamos de nuevo, y me voy a cansar de repetirlo porque en esta materia hay que conectar todas las cosas, de dónde vienen las ideas. Que hablemos con fundamento, o un mínimo fundamento por lo menos. Bueno, esto es el empirismo inglés, como ya lo veníamos diciendo. Vamos entonces, sí, ahora al señor Immanuel Kant, ¿no? A este señor muchos lo llaman el epistemólogo de la ciencia moderna. El que sentó, el que estableció los fundamentos epistemológicos de la ciencia moderna. Y dijo, el conocimiento científico tiene que tener esta estructura, este modo de organización. Lo estableció él, y de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque hasta Kant, lo que había en el escenario de la ciencia moderna, de constitución de ese campo, de ese relato, como decíamos, de ese nuevo relato que es la ciencia moderna para describir el mundo y al hombre, hasta Kant, ese relato estaba en manos ese relato del empirismo y del racionalismo. Entonces los racionalistas decían, no, hay que ir para el lado de la razón. Y venían los empiristas y decían, no, para hacer ciencia y conocimiento verdadero hay que ir por los sentidos. Tenemos que ir al mundo y conocer y después viene la razón. Entonces estaban que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Viene Kant y dice, paremos muchachos, los dos. La ciencia, el conocimiento científico tiene que tener los dos movimientos. Hipótesis, teoría y contrastación, experimento. El momento racionalista, donde se me ocurre una idea, y después donde voy a la realidad y con mis sentidos la chequeo. Los dos movimientos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién estableció la base? ¿Quién lo fundamentó? ¿Quién lo pensó? ¿Quién... Kant. Por eso el epistemólogo de la ciencia. Pero a nosotros nos interesa otro aspecto de su pensamiento que no está alejado de esto, y que Kant viene a superar también en el empirismo y el racionalismo. Para lo cual, Kant va a desmontar, a desarmar un prejuicio que había instalado nuestro amigo Platón muchos siglos antes. Por eso dijimos, vamos a volver ahora sobre algunas cuestiones de Platón y de Aristóteles. Ahora con Kant dialogamos con Platón. ¿Qué de Platón va a desmontar él? La forma en que había descrito Platón el conocimiento basándose en la división del mundo de las ideas y del mundo sensible. Va a desmontar esa referencia.
¿Cómo? Veamos un poco más qué hay detrás de esta división platónica del mundo de las ideas y del mundo sensible. ¿Por qué? Porque ese detrás condicionaba el modo de hacer ciencia en el empirismo y en el racionalismo. Vamos. Desde Platón había quedado establecido, este es el punto fundamental, porque esto después la psicología se va a hacer cargo de esto, o de la superación de esto. Desde Platón había quedado establecido que la realidad, la verdad, no estaba en este mundo, sino que estaba en otro lugar. Ese era el mundo de las ideas. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? El perro y el gato que andan dando vuelta por acá son deformaciones, malas versiones, con errores, con imperfecciones, de la versión verdadera del perro y del gato que está en el mundo de las ideas. Esos son el gato y el perro verdadero. Estos son gatos y perros imperfectos. Como un reflejo en un espejo que deforma. Bueno, así sería. Pero, eso es muy angustiante. Platón nos da una esperanza y nos dice, ojo, si bien acá andamos perdidos en el mundo sensible, porque todo es error, todo es engaño, nada es convincente. No obstante, dice, allá en aquella época, la filosofía se dio cuenta de que si usamos la razón, dice él, podemos llegar a conocer la verdad de las cosas. Es decir, podríamos llegar, por medio de la razón, la reflexión, el logos, etcétera, etcétera, a conocer, a enterarnos de cuál es el perro, a tener una experiencia, el perro verdadero, el gato verdadero. En síntesis, la realidad está en otro lado, la verdadera realidad. Esta es realidad deformada. Y a esa realidad verdadera, en el curso de nuestras vidas, si ejercemos bien la filosofía y el uso de la razón, podemos llegar a conocerla. Podemos llegar a tener contacto con ella, con la verdad. Bien. Entonces, tenemos el conocimiento de la realidad verdadera con mayúscula, está en algún lado, en ese mundo de las ideas, trascendente, donde está todo lo bueno y lo perfecto, y podemos llegar a ese conocimiento de la realidad de las cosas, al ser de las cosas, podemos llegar, es una esperanza que nos da Platón, por medio del ejercicio de la razón, de un buen ejercicio. Y ese buen ejercicio, ¿quién lo indica? La filosofía. Ahí estaba la filosofía para garantizar ese acceso a la verdadera realidad, al conocimiento verdadero. Bien. Eso que dijo Platón quedó a fuego como un mandato, como un ideal para todo lo que vino después. Cuando llegamos a la modernidad, la gente, los científicos, los pensadores, ¿no? todos los que venían empezando a construir la nueva ciencia, no cuestionaron esto. Dijeron, sí, ahora, ya no va a ser la filosofía la que nos guía hacia la verdad o el conocimiento verdadero. Ahora va a ser la ciencia moderna. Y es posible, acá está el punto, es posible, dice la ciencia moderna, construir un conocimiento verdadero de la realidad. Lo que pasa es que ahora tenemos otras herramientas. Ya no es solo el ejercicio especulativo de la razón de los filósofos griegos. Ahora estamos en el siglo XVII, XVI, y el hombre ya tiene otros recursos. Pero el ideal platónico es el mismo. De eso se hicieron cargo, ¿quiénes? Los empiristas y los racionalistas. Ambos comparten una cosa. Esta actitud hacia el conocimiento, de que se puede alcanzar el conocimiento verdadero de las cosas, de la naturaleza, a través del relato de la ciencia. Ese supuesto nadie lo cuestiona, pero lo va a cuestionar Kant. Y ahí se produce una inversión. Se pueden conocer las cosas tal cual son. Seguían en ese ideal. La ciencia, vamos a buscar un relato de las cosas del mundo tal cual es, sin deformación, sin errores. Esta postura, si ustedes utilizan en Introducción a la Filosofía el texto de Carpio,
él lo relata y lo dice de una manera espectacular y dice, bueno, esta posición se conoce como realismo. El realismo, que es este ideal de que las cosas se pueden conocer tal cual son. Y el empirismo y el racionalismo, lo vuelvo a repetir, venían en esa posición, hasta que aparece Kant en ese. Entonces, resumamos esto en un esquema. El objeto que quiero conocer, que está ahí en el mundo, y que la ciencia moderna ahora lo va a estudiar y producir un conocimiento, se identifica con el conocimiento del objeto. Es decir, yo en algún momento puedo decir el ser del objeto, con mi conocimiento. Objeto y conocimiento del objeto, se puede lograr esa identidad. Ese es el ideal platónico. El que instaló esa idea, ese supuesto, fue Platón. Y siguió a lo largo de los siglos. Hasta el siglo XVII la cosa funcionaba así. Pero nadie la cuestionaba. Bien. Este es el ideal de la ciencia moderna. Bien. Hasta acá, la previa a Kant. Hasta que nace Kant. Ahora nace Kant. Aparece Kant en escena. Miren Kant. Este Kant, lo ponemos en color azul porque ahora vamos a ver una persona que prácticamente dicen que nunca salió del pueblito donde vivía. Y que era tan milimétricamente ordenado en su vida, todo estructurado, era un tipo muy puntilloso, un obsesivo, que las mujeres en el pueblito donde vivía Kant, y la gente en general, pero dicen los relatos de las mujeres, no sé por qué, sabían qué hora era cuando Kant pasaba. No sé, si Kant pasaba, nadie miraba los relojes. ¿Por qué? Porque ya todos sabían que eran, no sé, las 3 de la tarde. Fíjense hasta dónde tenía. Su vida era un mecanismo de relojería, podríamos decir. Todo ordenadito. Bueno, este señor, en ese mundo ordenadito que había montado, ¿no? Que todo lo controlaba, fue el que pensó estas cuestiones que le dio vuelta a la postura platónica. Bien. Una anécdota de la vida de Kant. El objeto en cuanto tal, bueno, acá viene la inversión. Él va a decir, no señores, cortémosla con el realismo. Esto es imposible. Tiremos abajo este ideal. El objeto en cuanto tal, lo que él va a llamar la cosa en sí, nunca se puede alcanzar, no se puede conocer. Está perdido. Está perdido. ¿Y cómo lo explica? Entonces ahí toma el empirismo y el racionalismo y hace un jueguito. ¿Qué dice? Toma la parte del movimiento, la parte de la primer movimiento es del empirismo, dice. Es cierto, el objeto nos provee una experiencia sensible, estímulo, cuando vamos y conocemos y vemos el mundo. Hasta ahí vamos bien. El momento empirista del conocimiento. Pero después, esa experiencia sensible es recibida por el espíritu, por la razón, por el sujeto, si ustedes quieren, el cual la interpreta y la modela a esa experiencia según sus propias leyes. Esa modelación que hace la razón de la experiencia sensible, esa interpretación, según sus propias leyes, las leyes del funcionamiento mental, es lo que va a marcar esa distancia entre el objeto y el conocimiento del objeto. Si se produce un conocimiento del objeto, y esto es lo que trae Kant, dice, es desde el sujeto. No es un conocimiento puro sin sujeto. No, siempre hay sujeto. Y por lo tanto, la experiencia sensible en su estado puro se pierde, porque ya el sujeto la contaminó con sus leyes. Es la versión del mundo del sujeto, no es el mundo en tanto el mundo es. Entonces ahí produce una distancia entre el objeto y el conocimiento del objeto. Y sienta las bases epistemológicas, los fundamentos, no nos interesa a nosotros, de por qué esto no se puede, esa barrera no se puede pasar. Siempre tenemos versiones del mundo. Hoy en día nos parece lo más normal. Hoy en día decir que, es tu punto de vista, vos pensás así, yo pienso distinto. Esa posición, hasta en la ciencia, ¿no? En la ciencia de lo mismo hay distintas... Bueno, nos parece normal. Pero hasta Kant, eso no era normal. Fíjense que gente de la talla de Aristóteles,
de Descartes, de Locke, de Galileo, no se dieron cuenta de esto, no lo cuestionaron. Entonces, cómo a veces en la ciencia hay lugares silenciosos, conceptos silenciosos, que trabajan de una manera que si uno no los revisa, y va de manera equivocada, construye un conocimiento sobre bases equivocadas, ¿no? O con expectativas equivocadas. Con expectativas equivocadas. Y esa expectativa fue la que vino a tirar abajo ese ideal de la ciencia, lo tiró abajo Kant. Pero, y acá vienen las cuestiones que los grandes movimientos o cambios en la ciencia siempre ofrecen resistencia, ya lo vimos con el inconsciente, ¿no? La resistencia que ofreció. Esto que Kant dijo allá por fines del siglo XVIII, que lo dijo, lo escribió un montón de libros, ¿no? Bueno, vamos a ver que vamos a atravesar todo el siglo XIX y nadie se enteró de eso. Esto que Kant dijo, no es que al día siguiente todos dijeron, es cierto, Platón estaba equivocado, muy bien, señor Kant, ahora tenemos un nuevo ideal en la ciencia. No, pasaron décadas, un siglo casi, hasta que esto empezó a entrar en la comunidad científica y a ser aceptado. Y esto es muy importante para cómo se va a constituir la ciencia en el siglo XIX. Muere Kant, dejó dicho esto, pero la ciencia continuó con el ideal del realismo. Entonces, durante todo el siglo XIX, la ciencia buscaba un conocimiento a través de los hechos, un conocimiento de las cosas en tanto son. Y ese marco también fue referencia para la psicología cuando se tuvo que constituir como ciencia. También influyó. Por eso las resistencias sobre el sujeto. Acá empezamos a ver un poquito y a conectar lo que habíamos planteado antes. Acá también residen, en este ideal, algunas resistencias sobre el sujeto. Lo vamos a retomar. Lo dejo acá picando. ¿Cómo influyó esto Kant? ¿Cómo influyó en la psicología? Bueno, adelantamos algunas cositas, pero para que ustedes vayan bien. La influencia de Kant en una de las escuelas psicológicas de la línea humanística, que es la Gestalt. La Gestalt. Escuela más bien de tinte alemán, humanista, que pone el acento en el sujeto. Entonces a los gestaltistas, ustedes lo van a ver en el texto de Ullmann después, dentro de en tres clases lo van a ver, que a los gestaltistas, los fundadores de la escuela de la Gestalt, allá por 1910, 1912, se los llamó neokantianos. ¿Por qué? Porque introdujeron esta idea que acabamos de plantear recién, de que hay un momento del sujeto en el conocimiento. Entonces se pusieron a estudiar desde la perspectiva psicológica cuáles son estas leyes o principios que le impone el sujeto al conocimiento. Desde la perspectiva de la psicología y con experimentos psicológicos. Por eso se lo llamó neokantiano, porque tomaron esta propuesta de Kant y la pusieron a prueba dentro del mundo de la psicología. Entonces, bueno, algo que nosotros habíamos visto de alguna manera cuando vimos en Jung el introvertido, que decíamos en todo acto de percepción ahí tiene su componente de subjetividad. Algo así lo decíamos. Y el introvertido expandía ese momento de subjetividad. Bueno, es un poco esto. Entre el acto de percepción y lo percibido, en la conciencia existen un conjunto de leyes o principios que gobiernan, que son del sujeto, que organizan el estímulo que proviene del objeto. Bueno, muy parecido a lo que habíamos visto en el introvertido. Me provee el objeto de estímulo, lo percibo, pero el introvertido ¿qué hace? Para la pelota en el campo y dice, momentito, aquí estoy yo. Momento subjetivo. Modela eso y después responde. Así lo veíamos antes. Bueno, ese momento de modelación de la percepción es lo que van a estudiar estos gestálticos. Y es lo que había anticipado de la filosofía Kant.
¿Cómo va todo enganchado? Impresionante. Objeto. Tenemos el objeto que provee, tenemos acá el ser viviente que funciona con el esquema estímulo-respuesta y los de la escuela de Gestalt van a hacer acento acá. ¿Qué pasa entre la recepción del estímulo y la respuesta? Estudian leyes, principios de la percepción, es decir, se centran en el sujeto. ¿Qué le pasa al sujeto cuando percibe? Cómo configura el estímulo, lo reconfigura. Con lo cual nos están diciendo que estos principios hacen que el objeto no se pueda conocer en cuanto tal, como cosa en sí, el ideal platónico. Acá, por experimentación, terminan de voltear el ideal platónico, por experimentación. Ahora, o sea, claro, ya pasó, fíjense, Kant había muerto en 1800, más o menos, 1801, por ahí. Bueno, ya pasó un siglo, estamos en 1912. Recién ahí la ciencia está incorporando, ¿no? Está ingresando en el discurso de la ciencia este movimiento epistemológico de Kant. Recién ahí. Así que, ¿a dónde le pegó Kant? ¿No? En la base del edificio. ¿No? Hizo así, ¿no? La ciencia hizo así. Tenían que cambiar el ideal. ¿No? Resignarse. Resignarse. Frente a ese entusiasmo de que puedo conocer la realidad tal cual es, ¿no? Que yo como ser humano puedo ir hacia la naturaleza y conocer y decir todo del objeto, ese ideal. Bueno, tac. No. Podés conocer desde y solamente y con los límites de tu actividad mental, de las leyes que gobiernan tu actividad mental. Hasta ahí. Después hay todo un campo del objeto, el ser del objeto, la cosa en sí, plop, se fue, se perdió. Y podríamos decir, es lo que permite hacer avanzar. Podemos hacer recubrimientos del objeto con el conocimiento. Modelarlo, conocerlo, pero nunca llegar a decir todo del objeto. Ese es el límite que tenemos en el campo del conocimiento, según Kant. Capaz que mañana nace otro y dice, no, esto se puede hacer. Por ahora, parece que no. Bien, vamos al último. Y con esto terminamos. Herbart. Lo trajimos a Platón. Ahora, Aristóteles. Viene Aristóteles a, de nuevo, lo golpeamos la puerta, lo desempolvamos, pase Aristóteles, sus ideas siguen brillando en el pensamiento occidental, usted es un faro, usted es un faro, ¿se acuerdan que dijimos? El pensamiento de Occidente es la metaforización de dos relatos, el de Platón y el de Aristóteles. Ellos dijeron las bases prácticamente. Lo demás son metáforas, es decir, variaciones de esos dos relatos, el del objeto y del sujeto. Señor Herbart, lo ubicamos acá. Es importante el tema del tiempo acá, por lo que va a decir y el impacto que va a tener en la psicología. Lo van a ubicar enseguida, se van a dar cuenta. Su producción la tenemos que ubicar en la primera parte del siglo XIX. En líneas generales, 1800, 1850. Ahí Herbart va a decir lo que va a decir. Entonces, ¿qué va a decir? Retoma las leyes de asociación, pero las amplía. Le agrega un término que hasta ese momento nadie le daba mucha bolilla. Hasta ahí, según Aristóteles, las leyes se juntaban, se asociaban. Entonces todos estaban detrás de cómo se asocian, cómo se juntan, cómo se relacionan, se componen las ideas simples, las ideas compuestas, todo variaciones sobre eso. Y él dice, ojo, se juntan, pero se rechazan. Hay peleas de ideas, hay algo agonístico, hay desencuentro. No todo es armonía en la mente. También tenemos conflictos, tenemos problemas, y en el mundo de las ideas, que son los representantes o el material con el que los conflictos y los problemas se expresan, y bueno, también tendrán conflictos. Entonces él dice, asociación y rechazo. Vamos a hacer un modelo de la mente donde no solo haya asociación, sino también tenemos que explicar el rechazo. Vamos a ver un mapa de la mente donde los dos principios estén funcionando. Lucha de ideas, asociación y rechazo. Entonces, ¿cómo es este modelo? Esto es preparatorio para el psicoanálisis, ya lo estoy diciendo, porque no me lo puedo aguantar. Esto es preparatorio para el psicoanálisis. Va a haber, dentro de
la mente, ideas, muchas ideas. Algunas se asocian, grupos que se asocian y otros que se rechazan. Los más fuertes, dice, los más fuertes, siguiendo un principio bélico, los más fuertes le van a ganar, es decir, le van a rechazar a los grupos de ideas más débiles. Pero ¿qué pasa? Los grupos de ideas más débiles, y acá viene la cuestión interesante, no es que porque son rechazados se van de la mente afuera y desaparecen. No, quedan dentro de nuestra mente, debilitados, en otro sector, a la sombra, ¿no? O trabajando, ¿no? Haciendo conspiraciones, podríamos decir, guerra de guerrillas, en otro lugar. Mientras las que ganaron quedan en la conciencia, victoriosas, festejando. Bueno, y los que perdieron, afuera de la conciencia, se debilitaron al gulag, allá, lejos. Bien, entonces vamos a hacer un mapa, y con esto terminamos. Tenemos la mente, mapa de ideas, ¿no? Un mapa donde representamos todas las ideas. Esquematizamos, con número, idea 1, 2 y 3, un grupo de ideas. Con 2, otro grupo de ideas que están asociadas. Como grupo, para formar grupo se asocian, se juntan. ¿Qué tienen en común? Entonces puede ser una teoría que tenemos, ¿no? Con la que explicamos el mundo. Pero que entra en contradicción. Vieron que a veces tenemos en el desarrollo psicológico momentos donde creemos en una cosa y después pasamos y leemos un autor y pasamos a otra y eso entra en contradicción una con otra. Entonces se produce una crisis y cambiamos de un grupo de ideas, que puede ser de una ciencia o de la religión, y pasamos a otro grupo de ideas de otro color. Bueno, podría ser eso. Pero no es que desaparecen las anteriores, sino que se debilitaron y ya no le damos tanta importancia. Entonces, idea 1, 2 y 3 están asociadas. Esto es la asociación. Pero también dice, hay qué cosa, rechazo, pelea, lucha de ideas. Lucha de ideas. Entonces tenemos los dos movimientos, el de la asociación y el del rechazo. Esto es nuevo, esto no estaba antes. Esta es podríamos decir, es lo que Herbart se da cuenta, le llama la atención. Dice, acá está faltando algo, un engranaje en esto. ¿Se acuerdan Lagash? Corazoncito, rayito. Bueno, mucho corazoncito, había mucha asociación, pero nadie se animaba a meterse con el chisporroteo, con las diferencias, con el conflicto. Estas de acá, que son las victoriosas, las que tuvieron más fuerza, van a quedar gravitando en la conciencia, porque son las que son importantes para nosotros, son las teorías con las que explicamos el mundo, ¿no? Entonces le otorgamos energía psíquica a esas ideas. Y están vivas, vivarachas, y las usamos todo el tiempo, están activas ahí, en la conciencia. Y las otras pasaron a un segundo plano, a otro sector de la mente, debilitadas. Punto suspensivo. Estamos todavía en 1850, este modelo. Ahí va a venir otra palabrita, unos años después, una década después, todavía se está forjando la idea, tenemos que pasar por Charcot, Freud, Salpêtrière, el estudio de las parálisis histéricas, 1886, Freud, la hipnosis, la sugestión, la hipnosis vuelve a recuperar, en 1880, 1890, el trabajo de Charcot y de Freud con la hipnosis vuelve a recuperar algo de esto, pero ya está el modelo en Herbart. Allá vamos a poner la palabrita mágica para nosotros, que es inconsciente. Entonces nosotros vemos cómo ya el término inconsciente, si bien fue forjado, elaborado, teorizado, ¿no? Le dio consistencia, ¿no? Lo metió dentro de un armazón teórico, dentro de un sistema de ideas, ¿no? Con coherencia, lo conectó con otros conceptos, ¿no? Entonces armó, ¿no? Una línea de pensamiento homogénea, coherente. Ya ese concepto estaba intuido de manera dispersa en la psicología precientífica, en Herbart, unos años antes, unas décadas antes. Ya la conciencia empezaba a temblar, ¿no? Empezaba a temblar porque se le venía el descentramiento. Estas
después van a tomar fuerza y Freud va a decir, no, vos no mandás acá, las que mandas son estas, guerra de guerrilla, están ahí agazapadas, pero te hacen hacer cosas. Eso va a ser el inconsciente. Pero, bueno, tímidamente el concepto empieza a aparecer en escena. Tímidamente. Todavía no tiene protagonismo, no puede tener protagonismo. De hecho, cuando lo tiene, se le viene todo encima, la resistencia, tercera herida narcisística. Entonces ahí está Freud en la trinchera para batallar el concepto, militar el concepto, e instalarlo en la cultura. Fíjense que la ciencia no es, el avance del conocimiento tiene muchas vetas, políticas, no solo hacer experimentos y escribir un libro, ¿no? Después hay que convencer a los otros, argumentar y defender el concepto para instalarlo, ¿no? Como fundamentado, porque eso es la ciencia, no es imposición por el poder y la fuerza, no, es el poder y la fuerza de las ideas, de la argumentación, que es otra cosa, es otro nivel. Bueno. Bien, terminamos con esto, listo. Prescientífica, hicimos un breve recorrido en esta clase de 2 partes y ya situamos mojones, gérmenes, semillitas de algunas ideas que después, cuando empecemos con las escuelas de psicología y ustedes continúen el año que viene con la profesora Ansaldi en segundo año, van a decir, esto venía de allá, esto de acá, qué interesante, ¿no? Entonces podemos conectar a través de los siglos el recorrido y cómo las ideas van rodando, cambiando de versiones, se van modificando. Es la historia de la ciencia. Apasionante. Bueno, vamos entonces a dejar preparada la lectura para la próxima clase, que es la clase 7, y ahí sí ya entramos en el siglo XIX con los comienzos de la psicología científica. Cómo se va preparando el terreno desde el punto de vista del conocimiento, las cosas que iban pasando, que hicieron posible que en la clase 8 abramos la puerta y lo hagamos pasar al profesor Wilhelm Wundt, con su introspeccionismo y su primera escuela de psicología científica. Pero antes tenemos que terminar de poner algunas cositas ahí para entender cómo apareció y por qué apareció así Wundt en la escena del conocimiento psicológico. Heybrecher, de nuevo, ya dijimos que este texto lo íbamos a visitar en varios capítulos. Ernest Heybrecher, ahora el capítulo Los comienzos de la psicología científica. Ahí van a ver ustedes cómo fue la previa al laboratorio de Wundt en 1879. Vamos llegando a nuestro año, 1879, vamos llegando. Hicimos 2000 años, así, lo pasamos, y ahora llegamos ahí donde nos interesa. Miller, Introducción a la Psicología, también vayan leyendo las primeras páginas, porque Miller, antes de empezar con Wundt, hace también una descripción de cómo era la comunidad científica y de qué pasaba con la ciencia en la segunda mitad del siglo XIX. Porque hay que entender qué pasaba con la ciencia, porque ahí es donde va a entrar la psicología. Entonces, en ese territorio hay que describirlo un poquito para ver las modificaciones que tuvo que hacer la psicología en su versión filosófica para pasar a su versión científica. No habíamos visto esto en la primera diapositiva, que habíamos puesto en 1879, precientífica y científica, la precientífica, psicología, filosofía, la científica, psicología, ciencia. Estamos llegando ahí. A ver cómo se da esa inversión, ese cambio, esa migración, ese cambio de ropaje de la psicología desde la filosofía al mundo de la ciencia. Eso lo vamos a ver entonces en la clase número 7 y acompañaremos esa clase con estas lecturas. Muy bien, nos vemos entonces en la clase 7 y seguimos trabajando estos temas. Muchas gracias.